Bien, teniendo el marco teórico muy claro para todo lo que vamos a estar hablando ahora, podemos pasar ahora sí, antes de ir... A ver, Manu va a terminar hablando, porque me olvidé de presentar su tema antes que nada, pero ya sabemos que va a estar hablando del Metal Gear Solid, que predijo todo. Yo lo que quiero hacerles una pregunta a partir de esto es, ustedes imagínense la posibilidad de que Bannon, que es de quien vamos a hablar ahora, haya jugado al Metal Gear en su momento y consecuentemente haya hecho todo después. Ahora vamos a hablar un poquitito del tipo que hizo y trajo a la realidad el concepto de la posverdad. No sé cómo llamarlo, porque ideólogo no es exactamente la palabra, arquitecto tampoco, y no quiero caer en decirle el ingeniero del caos, porque eso sería muy vago de mi parte, pero lo voy a hacer igual. Fer, te pido por favor que nos pongas la imagen de presentación, porque hoy vamos a hablar del estratega de campaña de Trump 1.0. Vamos a estar hablando de Steve Bannon, vamos a estar hablando de nafta y fósforos. Creo que la mejor forma de presentarlo, además de lo que ya les dije, que es la persona que se encargó de la estrategia de comunicación que llevó a un tipo completamente fuera del esquema político, si bien era muy rico y era conocido, de un chabón que no era conocido, que era conocido pero que no estaba en el mundo de la política, llegó a ser presidente de los Estados Unidos, que no es un logro menor. Sí. ¿Puedo hacerte una intervención? Fíjate qué interesante lo que tenía en el fondo de la imagen. Eso voy a leer justamente ahora. Bueno, prosiga entonces. Eso, que la frase que está highlighteada atrás es muy importante, que dice, no hay conspiraciones, pero tampoco hay coincidencias. Y esa idea, tengámosla siempre en la cabeza con todo lo que gira alrededor de Bannon. El libro principal, si bien tengo unos pares de libros que decidí traer a modo de bibliografía con los que fue construida esta columna, hay uno principal que es justamente Los Ingenieros del Caos de Giuliano da Empoli. Este libro fue citado hasta el hartazgo por todo comunicador político que haya tratado de interpretar el gobierno de Milei en sus inicios. Es probablemente el libro más mencionado en programa de análisis en 2024. Es realmente fundamental para entender un poco las estrategias de las nuevas derechas, pero está un poco quemado. ¿De qué año es el libro? El libro es es pre-Milei. Esto es 2021, si no me equivoco. Ya te voy a decir, pero no lo tenía el dato. La primera edición argentina se publica efectivamente en 2024 y por eso tiene eso, pero no... 2019, perdón, 2019. Es decir, es post-Trump, pero antes de su caída. ¿Qué nos interesa de Los Ingenieros del Caos? Porque esto habla de muchas cosas de estrategia política y de muchos escenarios donde se realizó una estrategia similar a la de Bannon. Lo que nos interesa es que tiene muchos datos que aportan al perfil, a la idea de Bannon, que no se pueden conseguir en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque da Empoli lo entrevista. Y habló con mucha gente que estaba alrededor y él lo toma como, no sé si el jefe de los Ingenieros del Caos, pero por lo menos el tipo principal en ese armado, en esa idea, en ese funcionamiento, en esa suerte de estrategia. Quiero ir a la próxima diapositiva, Fer, les voy a leer una frase que Giuliano da Empoli asigna a amigos de Steve Bannon. Los amigos de Steve Bannon dicen que si escuchás una explosión, sin importar dónde, significa que él debe estar en el área, jugando con una caja de fósforos. Bannon es un tipo que vamos a ver a lo largo de esta historia metiéndose en quilombo cada oportunidad que tiene. Jamás se priva de la chance de afectar el curso de la historia. Y lo ha hecho en numerosas oportunidades. Vamos a la próxima, Fer. Por favor. Bannon, que lo podemos ver acá, es este hombre que vemos abajo, pero también fue alguna vez este chico. La imagen de la izquierda es de su tiempo en Harvard, donde consiguió un MBA. Es decir, uno de los bastiones de poder académico, político e incluso del progresismo más importante dio lugar a Steve Bannon. Y la imagen que tenemos arriba a la derecha es de la época de Bannon en su colegio militar. Bannon era un chico católico de una familia muy pro-Kennedy, muy demócrata, que fue al ejército y se desilusionó con la política de ese partido. Ya vamos a llegar, pero primero vamos a ir a la próxima diapositiva y vamos a empezar a hablar de los primeros trabajos de Steve Bannon. Como bien dice ahí, es la era Hollywood de Bannon. Esto se da en los 90. Él entra al mundo Hollywood como inversor de Goldman Sachs, uno de los principales bancos
de inversión de los Estados Unidos, pero rápidamente pasa a fundar Bannon & Co., su propia empresa que se encarga de producir films, ¿no? Entre ellos, When Harry Met Sally y Shawshank Redemption, por decir dos ideas destacables. Pero aparte, por ejemplo, fue productor ejecutivo principal de Seinfeld. Y al día de hoy, cada vez que reproducís un capítulo de Seinfeld en cualquier plataforma oficial, a Bannon le ingresan unos mangos. Solo datos. Lo que vemos a la derecha no es un set de Hollywood y los de arriba no son actores. Es el proyecto secundario en el que estuvo trabajando Bannon hasta el 95. Eso es Biosfera 2. ¿Cuál es la Biosfera 1? La nuestra, la que habitamos. Es decir, el medio ambiente. La Biosfera 2 era justamente un sistema cerrado donde se hace una suerte de microclima que servía para estudiar dos cosas. En primera instancia, antes de la época Bannon, Biosfera 2 se utilizaba para estudiar las condiciones de vida en otros planetas. Se trataba de replicar lo que se creía que podía ser la atmósfera de Marte, distintas condiciones de planetas conocidos y a partir de eso, introduciendo variables y viendo qué plantas podemos cultivar, qué podemos hacer, cómo se adaptan los humanos a un ambiente donde hay oxígeno pero que no tiene exactamente los mismos valores. Biosfera 2 no es tan conocido y no cambió la historia de la humanidad más allá de tener ese complejazo increíble que vemos abajo, que, insisto, eso es real, queda en Texas, todavía existe. Básicamente porque los científicos que laburaban ahí se fueron enfermando, empezaron a tener todo distinto tipo de crisis y no pudieron avanzar. Pero cuando Bannon entra a laburar en Biosfera 2, no es para estudiar cómo vivir en Marte, sino es para estudiar los efectos del cambio climático. Eso nos debería llamar la atención, ¿no? Porque yo les dije que Bannon fue el principal estratega de Trump toda su vida, toda la primera campaña de Trump. Entonces, ¿cómo un tipo que ahora está tan vehementemente en contra del cambio climático puede ser una de las personas que eran sus defensores, una de las personas que trataba de concientizar al respecto? Bueno, vamos a empezar un poquitito. En 1995 le da una entrevista a C-SPAN donde explica que en 100 años, si no se cambian las prácticas de mercado, nos vamos a morir todos. Es decir, que tenemos hasta el 2095. Nos queda un rato. Yo creo que voy a estar muerto para entonces, así que no debería haber mucho problema. Eso es como cuando dicen el sol va a explotar en no sé cuántos millones de Sí, años. ya ahí está. que voy a estar muerto. Vamos de ellos. 5.000 millones de años, qué sé yo, no va a quedar nada de lo que conozco. Probablemente no exista ninguna cosa. En cualquier caso, Bannon dice en esa misma entrevista que el valor de Biosfera 2 es permitirle a los científicos un caso de prueba real para estudiar cómo salvarnos a todos del inminente cataclisma global, el apocalipsis climático. Ahora, ¿por qué Bannon está haciendo esto? Bueno, todo esto era un proyecto de Ed Bass, un petrolero multimillonario de Texas cuyo padre había destruido gran parte del medio ambiente tejano y este estaba tratando de lavar su imagen a partir de proyectos ambientales. Básicamente era un proyecto de whitewashing. Bannon entendió el cambio climático, pero se convirtió en su mayor crítico y no tenía problema en bardearlo porque Bannon lo que entiende desde el principio que lo que importa es la difusión de la información y el convencimiento de que las cosas son de una determinada manera. Lo que vamos a ver es que Bannon es extremadamente hábil para vender lo que sea. Vamos a la próxima diapositiva, Fer, por favor. Si no me equivoco, si no me estoy adelantando. Déjame ver, no hay problema. Bueno, vamos a hablar un poquitito de los comienzos en política de Bannon. Sí, señor. No me interesaba la política hasta que entré en servicio y vi lo mucho que Jimmy Carter la había cagado. Me convertí en un gran admirador de Reagan. Todavía lo soy. Bannon había sido oficial naval durante los 80s a bordo de destroyers, los principales navíos de guerra estadounidenses. Y estaba muy desilusionado. Decía, che, loco, habría que hacer grande de nuevo a Estados Unidos. Cosa que no va a sonar un rato después. En 2004 va a ser su primera incursión en la comunicación política estrictamente a partir de un documental llamado Reagan in the Face of Evil, en la cara de la maldad. La historia épica de su lucha de 40 años y su ultimada victoria contra el comunismo. Podemos ir a la próxima diapositiva, Fer, porque es hora de que conozcamos a Peter Schweizer. Es la persona que podemos ver más a la izquierda en la imagen, el que está abajo del todo. Ese es Peter Schweizer, es el autor, como pueden ver, de La Guerra de Reagan, el libro que inspira el documental de Bannon. Schweizer, que era un investigador y periodista, es una persona sumamente importante no solo por el rol que va a jugar con Bannon, sino porque él es quien va a presentarle a Steve
al Jonah Hill de bajo presupuesto que podemos ver ahí en la imagen. Ese hombre que estamos viendo grande y al frente, en el centro, es Andrew Breitbart. Es el periodista que reinventó la comunicación política y que dio lugar a los portales web. Esa es su principal innovación. Es el chabón que inventó la fórmula Infobae. Si bien Infobae hoy en día tiene un diario de papel, la idea de Breitbart era justamente crear medios exclusivamente digitales, cosa que no se había hecho hasta el momento. Él no es la primera persona que tiene la idea. De hecho, vamos a ver en la misma diapositiva que estábamos viendo recién, a la derecha hay dos imágenes. Una es de The Huffington Post, HuffPost para los amigos, y la de abajo es Drudge Report. Son los primeros dos portales de noticias exclusivamente web y ambos son portales de izquierda. Breitbart labura como una oportunidad de negocios en eso, no ideológica. No estaba de acuerdo con lo que decían los portales, pero sí le interesa mucho y tiene muchas ganas de participar en la primera experiencia de comunicación netamente digital. ¿Por qué? Porque le daba la capacidad de difusión sin pasar por editores del establishment, sin pasar. ¿Vieron como acá que si vos querés publicar un diario tenés que pasar por papel prensa y después la tinta para imprimir el diario la hace Clarín y después y se puede ir viendo todo un ciclo de cómo hay muchas instancias de la casta metidas en la difusión de noticias? Bueno, con esto los saltamos completamente, sí. Mirá cómo empieza a aparecer también esta idea de, para saltearse las etapas burocráticas, recurrimos a lo digital. Totalmente, es lo que después va a ser Spotify, es lo que va a ser Airbnb, es lo que va a ser Uber, es lo que va a ser Rappi, es lo que termina siendo la fórmula digital, ¿no? Encontrar la forma de utilizar Internet para saltearse las leyes. En este caso no eran las leyes específicamente, pero era algo parecido. Ahora, Breitbart no se hace famoso por HuffPost ni Drudge Report. Sí, se hace famoso dentro del círculo rojo, pero lo que lo lleva al estrellato es la próxima imagen, Fer. Es Breitbart News. Breitbart News, déjame la diapositiva porque ahora vamos a ir a la próxima, por favor, no la saques. Breitbart News tenía una filosofía general que afectaba todo lo que hacían, que es que los hechos generan clics y las opiniones generan indiferencia. ¿Esto significa que solamente reportaban la realidad y la verdad? No, todo lo contrario. Lo que significa es que las cosas, si son contadas como hechos, generan clics, y si son contadas como opiniones, generan indiferencia. Si yo agarro esta lapicera y empiezo a decirte, yo opino que la lapicera es amarilla, vos me vas a decir, no, boludo, la lapicera es negra. Ahora, si yo te vengo a decir, esta lapicera es amarilla, Manu, Valen y yo estamos todos de acuerdo que es amarilla. ¿Y sabés qué? El establishment, la casta, quiere que vos la veas como negra porque te están manipulando. Esa es la estrategia Breitbart. Ahora, Breitbart no es solamente conocido por mentir y por todo eso, sino es por ser un poco llamativo en sus títulos y un poco agresivo. Lo que vamos a ver ahora probablemente no sea tan impactante en términos de lo que estamos acostumbrados a ver ahora publicados, pero recuerden que esto estamos hablando de 2007, 2008. Está empezando recién la comunicación política de guerrilla al estilo que la vamos a ver. Próxima, Fer, por favor. Esto que están viendo acá es un título de una noticia de Breitbart. ¿Preferirías que tu hija fuera feminista o que tuviera cáncer? Y lo llamativo de eso es que no está redactado así, la traducción está hecha de esta manera, pero la realidad es que la frase genuina es Would you rather your daughter have feminism or cancer? Es decir, si equipara el feminismo a una enfermedad como el cáncer. Dice, si tuviera feminismo, si tuviera cáncer. Como que es una cosa que te implantan o que te contagian o que te agarra. Eso era el foco de Breitbart. Ese era el nivel de shock que causaba. Y en esa época nadie comunicaba de esa forma. Entonces esto generaba clics todo el tiempo. Porque, che, ¿cómo puede ser que alguien haya titulado así? ¿A qué obedecía esta lógica y cuál era el propósito más allá de hacer mucha plata? Bueno, próxima diapositiva podemos ir. Obedecía al Tea Party. El Tea Party toma su nombre del Tea Party de los padres fundadores de Estados Unidos. El cuadro que vemos abajo a la derecha es una imagen de el primer movimiento. Vieron que nosotros hablamos, por ejemplo, que en 1806, en defensa de las invasiones inglesas, los argentinos se reconocen a sí mismos como pueblos, o por lo menos los porteños se reconocen a sí mismos como pueblo diferente a algo más. Bueno,
el punto fundante, el punto de partida para la identidad estadounidense es en rechazo a los impuestos. Lo que hace Estados Unidos es agarrar la mercancía más valiosa que tenían los ingleses, que era el té, y tirarla al mar, por eso el Tea Party, el partido del té, y tirarla al mar para destruir los valores y decir, no, loco, yo no voy a participar más de esta estructura industrial, de tu estructura de producción, a menos que me saques los impuestos. Eran chabones que se veían como el muñeco que vemos arriba, disfrazado de padre fundador al lado del Capitán América con bandera de Estados Unidos. Y es el mismo reclamo que están haciendo en el año 2009 las personas que podemos ver en la imagen a la izquierda. No me cobres impuestos, viejo. Qué increíble la foto porque tenés a Washington, al tío Sam y al Capitán Y ahí- América. sí, sí, como sí. La degeneración del símbolo. No, es impresionante. En definitiva, el Tea Party era un movimiento político que ¿qué buscaba? Buscaba discutir el sentido común. ¿Vieron la famosa batalla cultural? Siglo. La idea de que la batalla política no tiene que ser solamente por legislación, por poder o por lo que fuese, sino por el sentido común. ¿Y sentido común sobre qué? Bueno, sobre libre comercio, sobre inmigrantes, sobre minorías, sobre derechos civiles y sobre el tamaño del Estado. Los impuestos, el foco. Esto fue también el debut masivo del astroturfing. El astroturf en Estados Unidos significa pasto sintético. ¿Por qué astroturfing? ¿Por qué pasto sintético? Bueno, porque en Estados Unidos también en inglés se llama grassroots, es decir, raíces de pasto, que tiene raíces, a todo lo que surja de base. Es decir que si... Lo que surge, digamos, orgánicamente desde el pueblo hacia arriba. Claro, las demandas de la sociedad, las demandas de base orgánicas, como vos decís, son aquellas que tienen raíces. Y cuando un poder determinado, económico, político, lo que fuese, quiere instalar en la sociedad un determinado sentimiento, sin dar la impresión de que es el complejo militar industrial el que te está queriendo convencer de que la guerra en Vietnam es buena, lo que hace es tratar de hacer astroturfing, tratar de convencerte a vos de que es algo que surgió orgánicamente, cuando en realidad hay un montón de plata atrás. Ponemos pasto sintético, para simular que es pasto, que significa base. ¿Cuál es uno de los mecanismos por el cual Bannon va a tratar de implantar esta idea del nuevo sentido común? Es con el Government Accountability Institute, el Instituto de Rendición de Cuentas del Gobierno. Básicamente es su primer think tank, que lo va a dejar en manos de Peter Schweizer. Peter Schweizer, como ya vimos, era un documentalista, un escritor. Reagan Sword había hecho un libro con mucho éxito y no era una persona de nicho, una persona muy edgy como sí lo podía hacer Breitbart. No era alguien que fuese a decir algo tipo preferirías que tu hija fuese feminista o tuviese cáncer. Primera decisión súper inteligente para la construcción de lo que vamos a poner foco ahora, que es Clinton Cash, el libro que podemos ver en la diapositiva. Clinton Cash es, en mi humilde opinión, el movimiento político más importante y más inteligente del siglo. Singular. Ese movimiento. Clinton Cash, como pueden ver, es un libro de Peter Schweizer que es el resultado de la investigación del Government Accountability Institute. Es un libro que, a ver, el matrimonio Clinton era la bestia negra para los republicanos. Era el Goliat del Partido Demócrata, al que todos los Davides que trataron de derrotarlo jamás pudieron. ¿Por qué? Porque por lo general la estrategia había sido a partir de algún escándalo personal que dentro de la mirada demócrata, dentro de la idea de vote blue no matter who, es decir, votá azul sin importar a quién, siempre votá demócrata y mantenete ahí, era parte del establishment más importante estadounidense. Era lo que garantizaba el correcto funcionamiento del Partido Demócrata. Entonces, nada lo podía tumbar, ni siquiera el escándalo de Mónica Lewinsky. Eso lo sacó a Bill de la escena, pero empoderó a Hillary. Recordemos Mónica Lewinsky, el escándalo de relaciones sexuales en la oficina oval con su secretaria de Bill Clinton. Lo que hizo fue empoderarla a Hillary, que decía que ganó, como sucedió en su momento con el fallecimiento de Néstor acá, que vos veías a muchos gorilas decir, ay, pobre Cristina, que enviudó. Le daba simpatía a gente que nunca lo hubiese tenido con ella. Entonces todos los intentos de tumbar el matrimonio de Clinton fracasaban. ¿Qué hace el Government Accountability Institute? Busca la verdad y hace un libro netamente de verdad. ¿Qué investiga? Investiga la Clinton Foundation. Era la fundación que tenían Bill y Hillary para
ayudar a países en vías de desarrollo, países que sufrían determinadas catástrofes. Y lo que podemos ver es justamente que el título del libro, lo que vemos en la parte de abajo del libro, es la historia no contada de cómo y por qué los gobiernos extranjeros y las empresas ayudaron a hacer a Hillary y a Bill ricos. ¿Cuál era el mecanismo que descubre que tenía la Fundación Clinton, Peter Schweizer? Que bueno, Haití tenía un maremoto que le destruía toda la red eléctrica. ¿De quién? La Fundación Clinton iba, ponía un montón de guita, ayudaba a la gente que estaba en la máxima emergencia, pero la empresa que hacía todo el cableado eléctrico era de ellos. Iban a Kazajistán a ayudarlos después de una guerra civil y qué sé yo. Bueno, tenían vínculos con el dictador que les daba toda a una empresa de amigos el control total de la explotación del uranio del país. Y así en cada vez que iba apareciendo la Fundación Clinton, en realidad era una forma de hacer guita. Y con eso se levanta un quilombo terrible contra los Clinton. ¿Por qué? Porque Breitbart tenía una editorial donde se podría haber publicado el libro. Y acá es donde está el movimiento brillante. El tema es que Bannon se da cuenta de que si publica el libro de Schweizer en una editorial tan de derecha, iba a quedar como un objeto de consumo únicamente de la derecha, ¿no? Es como si la derecha diario tuviese una editorial y me sacan un libro explicándome por qué el peronismo es una nadie lo va mierda. a tomar en serio. Yo nunca lo iría a leer. Yo, como peronista, jamás me sentaría a leer un libro de la derecha diario diciéndome, o capaz sí por entretenimiento, pero no lo tomaría como una información seria. Ahora, ¿qué hace Bannon, que es brillante? Logra que el libro se publique en la editorial del New York Times, en el máximo bastión demócrata. Y lo que logra con eso es un grado de difusión al libro inusitado. Se vuelve el primer bestseller y levanta un sentimiento anticasta tremendo, anti-establishment, como dicen ellos, tremendo, que queda representado en la figura de Bernie Sanders, hoy senador por Vermont. Me interesa cómo llegó, cómo consiguió que el libro lo publique el New York Times. Peter Schweizer era respetable, Bannon no era tan conocido en esta época. Vos pensás que esto es todo antes de Trump. El libro se publica en 2015, si no me equivoco, 2014. Capaz me imagino que también la historia era tan interesante que era Por eso, imposible no publicarla. Era todo verdad. De hecho, el libro genera tanto revuelo que todos los periodistas de los medios más demócratas, más liberales que había en Estados Unidos, empiezan a perseguir a Hillary, la empiezan a buscar por todos lados y todo el tiempo todos los medios estaban sacando nuevas noticias de corrupción del matrimonio Clinton. Básicamente es como si encontraron la cascada de Adorni. ¿Me entendés? Hasta Feynman critica Dos cañitos de agua. Sí, hasta Trebuch, Feynman, todos critican a la cascada de Adorni porque no podés obviarla. Está ahí, el chabón se hizo una cascada de ridículo. Bueno, acá era lo mismo. Lo que veías era que todo el bien que hacía el matrimonio Clinton, en realidad era todo para hacer plata. Entonces ese sentimiento anticasta queda representado en Bernie Sanders, hoy senador por Vermont, uno de los pocos socialistas abiertamente en la política estadounidense, que parecía que iba a ser presidente cuando empezó el proceso de elecciones primarias del Partido Demócrata. Recuerden que en Estados Unidos primero se hace una PASO en la que solamente votan los afiliados al Partido Demócrata y al Partido Republicano, donde no votan los neutrales, es decir, sería una PAS abierta y simultánea, o una PS, una primaria simultánea nada más. PAS no creo que sea. Sí, PAS no, pero era una primaria solamente demócrata y solamente republicana, y después se va a las elecciones generales con un candidato de cada partido y de terceros partidos que quieran participar. Como cuando Kanye se presentó en esa misma elección. Histórico. El caso es que nuestro amigo Bernie se estaba postulando, pero ¿qué pasa? Activa todos los mecanismos de defensa del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una cosa que es el Uniparty. Es un único partido, tiene los mismos valores, que son Wall Street, la guerra y después discutimos. Los demócratas creen en que las minorías se debería permitírsele vivir a las minorías y los republicanos piensan que no. Esa es la principal diferencia, ¿no? ¿No vieron el meme de los gobierno de republicano y es un avión tirando bombas, y después dice gobierno demócrata y es un avión tirando bombas pero que está piloteado por una persona de color y por una mujer? No lo vi. Es eso, ¿no? Es lo único. Es el mismo imperialismo, el mismo todo, pero hecho de una forma woke, por así decirlo. Bueno, ¿qué pasa? Bernie Sanders pierde la elección primaria porque se activa todo en defensa de Wall Street y pierde. ¿Quién va a heredar la antorcha anticasta sino el único outsider presentado en la primaria republicana?
Trump. Donald J. Trump. La bandera anticasta pasa del ultrasocialista al ultraconservador. ¿Por qué? Porque lo que leyó mal el Partido Demócrata en ese momento es que Clinton Cash había hecho enojar a una parte de los demócratas, pero sobre todo había hecho enojar a los republicanos y a los neutrales, a la gente que no tenía una afiliación. Y los republicanos y los neutrales ya eran más que los demócratas en sí. Entonces, con ese error, se comienza la campaña de Trump de 2015-16. Y ahora, ¿quién iba a ser su jefe de campaña sino el tipo que inició todo este movimiento? Terrible. Steve Bannon Qué sorpresa. llega al camino a la Casa Blanca. Bien, primera pausa, respiremos. Preguntas, por favor, si alguien tiene. Leo en el chat también si alguien tiene cualquier duda. Si no, vamos a hacer un pequeño viaje al pasado en cuanto estemos listos. Yo dudas no tengo, me quedó bastante claro. Bien, estamos. Necesitaba respirar en realidad. Buena excusa. Sigue apareciendo una pregunta en el chat, la voy leyendo después. Vamos a volver momentáneamente al año 2005, porque hasta acá hicimos todo el recorrido de Bannon en términos de política tradicional. Si bien vimos algo de la web, vimos algo de la... ¿cómo llamarlo? De la experiencia digital de Bannon, no vimos... todavía Breitbart News estaba basado en la realidad. Era un portal web, pero que hablaba de lo que pasaba en la vida real. Nos vamos a detener ahora a ver las experiencias netamente digitales de Bannon. La primera es la Internet Gaming Entertainment. Lo podemos poner. Vamos a estar hablando primero del World of Warcraft, el WoW, el icono que ven arriba, y después vamos a estar hablando de 4chan. El WoW, y ahora podemos sacarlo, total era solamente los logos, lo podemos dejar, mantenerme acá. Gracias, Fer. En 2005, Bannon va a dejar Hollywood después de su experiencia con Reagan's War y demás. Le había ido bien al documental, había hecho algo de guita, porque lo llaman de algo que le parece mucho más interesante. Lo llaman de Hong Kong para trabajar en Internet Gaming Entertainment. Internet Gaming Entertainment era una empresa que, como les digo, comercializaba ítems y oro del WoW. Vamos un toquecito para atrás. El WoW es básicamente, el World of Warcraft, es un jueguito multijugador masivo online. Salió en 2004 y sigue vigente. Tuvo muchas mutaciones en el medio, pero la gente lo sigue jugando. Y si vos hiciste un personaje en 2004, podrías tenerlo, capaz estoy diciendo una burrada, yo no juego al WoW, pero entiendo que sí, podrías tener el mismo personaje que tuviste en 2004 hoy. O incluso, si empezaste en los últimos 10 años, podrías haber hecho el mismo personaje los últimos 10 años todo el tiempo y hacerlo crecer. ¿Esto qué pasa? El WoW es básicamente un juego donde vos tenés un mundo muy muy grande, donde hay un montón de jugadores en simultáneo y hay varios servidores a los que puedes ingresar con el mismo personaje, si bien entiendo, que tienen dos facciones. Tienen dos facciones a las que vos perteneces a una y tenés que ir compitiendo, haciendo misiones, peleando con enemigos, subiendo de nivel, consiguiendo armas para mejorar y combatir. El tema es que si nosotros tres quisiésemos entrar hoy a jugar al WoW, nos vamos a encontrar con personajes ultra básicos que no van a poder competir ni a palos contra lo que se enfrentan los jugadores de más alto nivel. Entonces, si uno quiere ir a lo divertido, a lo innovador, tiene que ir a pelear contra los monstruos más picados. Y si yo voy con un personaje nivel 1, 10, 100, no sé cómo será, pero los niveles básicos de los cosos me van a pasar por encima. Y eso lo conseguís con tiempo de experiencia, digamos. O sea, Claro, okay. Ese es el foco. Vos para mejorar tenés que dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque la gente lleva 10 años jugando Donku y es una estrategia de optimización. Hay gente que optimizó por 10 años. Hay una frase de un desarrollador de videojuegos muy conocido, que ahora no me voy a recordar quién es que si vos le das la chance a los jugadores van a optimizar la diversión hasta sacarla del videojuego. Es decir, que los jugadores van a hacer que el juego sea aburrido con el tal de ser mejores en él. Bueno, Bannon se dio cuenta de que los jugadores occidentales en general, pero sobre todo los que estaban recién empezando, no querían dedicarle 10 años de su vida al jueguito para llegar al punto de ser poderosos, fuertes o lo que fuese. Pero que en Oriente, los jugadores, sobre todo chinos y hongkoneses, sí querían dedicarle 18 o 20 horas al día a hacer tareas tediosas y repetitivas dentro del juego. Entonces la Internet Gaming Entertainment lo que va a hacer es reclutar un montón de jugadores y ponerlos a farmear, a conseguir oro y conseguir armas, que después iban a vender a cambio de plata real a los jugadores occidentales.
Esto básicamente era un negoción. Y un montón de gente se empieza a subir. Pero ¿qué pasa? A los jugadores reales, a aquellos que llevaban mucho tiempo, a los que se sentían identificados con el juego, no les cabe un carajo que vengan a meter esto acá. ¿Por qué? Porque vos en la vida real podías ser una persona de cualquier tipo en el espectro de éxito. Podías ser la persona más fracasada de la Tierra, pero ser el chabón más picante de todo el WoW. Porque te lo ganaste con tu propio mérito. Le dedicaste 10 años de tu vida, viejo. No, ¿cómo que vas a comprar lo que a mí me costó sangre, sudor y lágrimas? Entonces, los jugadores empiezan a organizarse y empiezan a atacar los foros de Blizzard, la empresa que hace el juego, hasta que los foros se cierran, completamente matan la sección de comentarios, después empiezan a destruir el Reddit y después empiezan con marchas, con tipo manifestaciones en la vida real, protestas en GameStop, un montón de cosas. No masivas, pero sí que representaban una posibilidad de pasar del plano digital al plano real. Y aparte arman milicias de cazadores de empleados de Bannon dentro del juego. Y los iban a matar para que no lograsen, dentro del juego, para que no lograsen jamás conseguir su objetivo, para lograr que les sea imposible farmear los ítems que requiere tiempo, tedio y demás. Entonces, básicamente en 2006, Blizzard mata a la empresa baneando a todos los jugadores, o sea, bloqueando, sacando del juego a todos los jugadores que eran parte de la Internet Gaming Entertainment. Pero Bannon acá no va a ver un fracaso comercial, sino un potencial político ilimitado. Lo que Bannon va a descubrir es que aquel fuego de la juventud que llevaba a las marchas, a las protestas estudiantiles, a las revueltas del pasado, ahora existía, solamente que estaba limitado al plano digital. Pero que ahí habían un montón de jugadores que no solamente tenían mucha energía para defender lo que amaban, sino que se organizaban para lograrlo. Hay una cosa que quiero hablar, que es el principio de reemplazo de identidad. Esto es algo que se me ocurrió a mí, así que puedo estar diciendo una burrada terrible, pero lo vamos a ver repetido en ambas Acuñaste un experiencias término. digitales. Sí, el principio de reemplazo de identidad digital. Lo voy a leer esto porque tuve que investigar un poquitito y me lo anoté, porque como no soy jugador de WoW no quiero citar las cosas mal, pero si hay alguien que juega al WoW en la audiencia, Que no nos manden cana. quiero que me quiera, así que lo voy a leer. Cuando llegue esa parte, ¿no? Pero bueno, para estos jugadores, en su mayoría jóvenes y blancos, socialmente marginados, el planeta Tierra no tenía nada para ofrecer. Era un mundo inmenso donde ellos no eran nadie y no tenían control por sobre nada en sus vidas. No decidían su apariencia, su sueldo, su trabajo, sus oportunidades. Ya no tenían la posibilidad de comprar una casa, de establecer una familia, de hacer algo con sus vidas. El sistema les había dicho que ya no los necesitaba, pues era la época de la máquina y de las finanzas, no así del hombre. Es decir, durante los 80s, 90s y principios de los 2000s estaba la idea fundamental de que si vos eras un hombre blanco, heterosexual, joven, de clase media, el mundo estaba en tus manos. Sobre todo si vivías en el core imperial, ¿no? Si vivías en Estados Unidos, si vivías en Europa continental, si vivías en cualquiera de las partes hegemónicas del mundo, si vos cumplías con esas características, estaba en tus manos y en cuán inteligente seas. Pero de golpe empezamos a ver que eso no era así, que el sistema estaba amañado a favor de algunos. Y esa bronca se empezó a acumular. Entonces Bannon entendió que ante esa bronca, en un MMO no sos aquel fracasado, sos el único tanque en una raid, es decir, un evento donde jugadores, una raid de 40 personas, que es un evento donde un montón de gente se organiza para ir y matar a un determinado jefe que requiere de colaboración dentro del juego en Molten Core. Si morís vos, se mueren todos tus compañeros. Tu set de armadura le dice a cualquiera que te cruce en Orgrimmar exactamente cuánto sufriste para conseguirlo, y el respeto que eso te merece. Es lo mismo que manejar un deportivo en la vida real o lo que fuese, caer con tremenda chain. Es un ítem de estatus. Y esta gente lo estaba vendiendo a cambio de plata real y no dentro de las reglas. Tenés una guild de 40 personas que aparece cada martes a la noche solo porque vos se lo pediste. Es decir, sos un líder, sos alguien, no sos aquel que está limitado por el mundo real. Y esto mismo aplica a los foros. Todos conocemos 4chan, todos conocemos Reddit. No lo voy a introducir en general, más allá de que son redes, son foros de texto donde la gente habla. Lo único que voy a decir es que tiene una regla muy sencilla. El que se enoja, pierde. Los sentimientos son el problema. Uno tiene que baitear, uno tiene que hacer enojar. Entonces, ya vimos que el capitalismo estaba roto, que no le daba a la gente lo mismo, lo que ellos estaban pidiendo, no daba aquello
que se le había prometido a un determinado segmento de la sociedad. Y aparte, empieza a haber mucha propaganda de la mano de alguien que ya conocemos y del Tea Party para explicar que el problema eran los inmigrantes, que el problema era el tamaño del Estado, que el problema eran las corporaciones woke y que el problema era la libertad sexual de las mujeres. Si nosotros tomamos estos componentes de capitalismo roto y propaganda, ¿qué resultado nos da? Me mataste. Incels. Ah, ok. Nos da No incels. sabía para dónde querías ir. En 2013 se empiezan a dar las condiciones para que Bannon motorice y se apropie de esto. ¿Cómo? Con una desarrolladora de videojuegos llamada Zoe Quinn y su juego Depression Quest. Depression Quest era una visual novel, un juego poco tradicional para el consumo masivo, es decir, un juego donde vos básicamente vas experimentando una historia y no hay mucha mecánica más allá de cliquear, tomar decisiones que van afectando una historia, pero es más como un cómic interactivo. Ahora, Depression Quest es un juego que trata justamente de estar deprimido y que la particularidad mecánica que tiene, que le mereció bastantes galardones y mucho reconocimiento cultural, fue que siempre la mejor opción, a menos que vayas haciendo progreso y ganando en el juego, está bloqueada porque estás deprimido. Es decir, viene la chica que te gusta y te invita a salir y vos tenés una opción que está, ¿cómo se dice? Tenés una opción que dice, sí, vamos, para contestar. Bueno, esta semana no, pero la que viene. Y esas dos opciones están bloqueadas y lo único que puedes elegir es no podés ir porque tenés depresión. Esto, por algún motivo, ¿vieron como el 6-7? Que nadie explica de dónde salió, pero que de golpe se super viraliza y estamos Di María haciendo así. Lo que podemos ver es que esto es algo que aparece en los foros y empieza a tener mucho revuelo porque hay una reseña en IGN que habla favorablemente. Hay un problema con esto, que es que el novio de Quinn va a dar una entrevista donde le va a contar al periodista, en realidad, perdón, contesta un Q&A en foros, donde dice que apareció en los medios este juego porque ambos eran muy amigos de los periodistas de distintos medios. Esto, los gamers miran y dicen, ¡ajá! Este juego woke, que es una cagada, que no tiene armas. Nos quieren meter ideas. Nos están queriendo meter ideas y es todo porque son amigos, es todo el establishment. ¡No! Los foros se levantan, se alzan en armas porque no iban a permitir que las mujeres, el progresismo y el corporativismo se apropiasen del último bastión que les quedaba. Entra a la escena #Gamergate. ¿Les suena? A ver, nunca estudié en detalle el caso, pero sé que está relacionado de alguna manera con la campaña de Trump. El Gamergate fue la pata digital y joven de la campaña de Trump. Ok, perfecto. Básicamente, lo que identifica Bannon es que hay muchos jóvenes muy enojados que están dispuestos a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de defender lo que aman, que es, en sus palabras, los jueguitos y la libertad de expresión. Y acá entra de nuevo el mismo principio de reemplazo de identidad que en el WoW. No sos un gordo en un sótano. Sos el director de un ataque coordinado al establishment, que dice lo que nadie se anima a decir y movés la agenda de los principales medios de comunicación del mundo desde la comodidad de tu casa, sin que eso repercuta en tu vida privada. Tu armadura es la impunidad del anonimato. Tu raid del WoW es el hilo, el thread que armás en el foro. Y el jefe final es la cultura que te ignoró toda la vida. Sí, discursivamente es básicamente, o sea, podemos trazar claramente, ni siquiera es un paralelismo porque es linealmente, digamos, va de un evento al otro de forma prácticamente igual, que esto que vos contás no deja de ser cómo la política instrumentaliza las pasiones tristes de la gente, cómo se utiliza los sentimientos de disconformidad, de enojo de ciertos sectores con la realidad política y se utiliza para defender ciertas ideas o para promover cierto odio en pos de generar una ruptura del establishment. Totalmente. Es justamente aquello que alguna vez existió en la vida real, en los mitines, en los comités, en la política tradicional, hoy existe, solamente que no en personas, sino saldando las enormes distancias con lo digital. Puedes pasar. ¿No? Bien. No pasa Muchas nada, gracias. gente, esto es así. Me vi. Cuestión. Ahora, Bannon se dio cuenta de que había algo sucediendo acá, pero, como digo, en 2013 se van a dar las condiciones. ¿Por qué?
Porque en 2013, y a partir de Depression Quest, surge la figura... Próxima slide, Fer, por favor. Ah, no, esto no importa, lo podemos saltear, después volvemos a esa frase. Surge Milo Yiannopoulos. Milo Yiannopoulos era un inglés de 30 y pico años, gay, fachero y extraordinariamente seguro de sí mismo. Milo entendió que Gamergate necesitaba una figura real, un referente, un líder al que seguir para traducirse al mundo real. Según él, las víctimas de Gamergate no eran la Zoe Quinn o la Anita Sarkeesian, una periodista de videojuegos que trataba desde un enfoque feminista de resaltar, ¿por qué todas las mujeres son novias o objetos de deseo, lo que fuese? ¿Por qué no tenemos juegos protagonizados por mujeres? Lo que fuese. Hacía lo que se llama el virtue signaling en YouTube para distintos medios importantes de videojuegos, que bueno, ambas, tanto Zoe Quinn y Anita Sarkeesian, fueron obligadas a mudarse a otros estados por la cantidad de amenaza de muerte que recibían. No eran ellas las víctimas, sino que lo eran los gamers. En palabras de Milo Yiannopoulos, hay un ejército de programadoras y activistas feministas psicópatas, protegidas por blogueros políticamente correctos que buscan la capitulación de la cultura de los videojuegos. Tremendo. Tomá. Bannon, cuando escucha esto, en nada más y nada menos que en el podcast de Joe Rogan, figura que va a ser recurrente a lo largo del ciclo SED y del que vamos a estar hablando varias veces, lo agarra y lo contrata. Me olvidé de algo que era relativamente importante, así que lo voy a introducir ahora, les pido mil disculpas. En 2012 muere Andrew Breitbart. Ok. Y... Dato. Muere Andrew Breitbart. Y Breitbart News queda a cargo de Steve Bannon. Es decir, él se convierte en el director. Y ahí, Breitbart había sido de derecha, todo lo que fuese, pero era más bien liberal y conservador, pero no era tan nacionalista y no era tan supremacista blanco. Era un Larreta, ponele. No, era una Bullrich. Ok. Bannon lo va a convertir en Milley, a Breitbart News, si se entiende. Sí. O sea, es la transición entre Breitbart era Bullrich, Bannon es Milley, en ese sentido. No son exactamente, pero para que se imaginen el grado de radicalización o de bronca o de lo que fuese. El caso es que Bannon lo va a contratar a Milo y lo va a convertir en el director de Breitbart Tech. Ya estaba completamente metido en la campaña de Trump y tenía que convertir toda esta energía joven que había visualizado en los foros en algo concreto. Entonces, de ahí la frase que elegimos para la diapositiva. Bannon, en su primera reunión con Yiannopoulos, le dice: tenés que movilizar a este ejército. Los podemos atraer con el señuelo de Gamergate u otra cosa, y luego los convertimos a la política de Trump. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, que te lo explique Milo. Vamos con el video, Fer, por favor. Lo que vamos a ver ahora es el video de presentación de Breitbart Tech, el lado de tecnología, videojuegos y noticias digitales de Breitbart News, creado y fundado a la imagen y semejanza de Milo Yiannopoulos por Steve Bannon para Breitbart News. Sigo estirando. Hay una cosa muy interesante. Technology journalism is sick, No la estamos escuchando, but no I sé si se have the escucha en el cure. vivo. On the 27th of October, join me for Breitbart Tech, the launch of an entirely new Hey, kind of technology website. Readers are getting sick of being called trolls, harassers, misogynists, abusers, all because they don't agree with the opinions of journalists, or because they question journalistic ethics. At Breitbart, we'll never close our comments section. Breitbart's never been a friend of the establishment, and Breitbart Tech will be no different. We'll stick up for channers when they want to stay anonymous, Redditors against overbearing moderators. We'll stick up for gamers against anyone stupid enough to take them on. So join me and the entire Breitbart Tech team on the 27th of October as we take on the big tech companies, the government, VCs, social justice warriors, and anybody else who wants to get between you, free speech, and the truth. Mientras nos enfrentamos a cualquiera que quiera interponerse entre ustedes, la libertad de expresión y la verdad. Ese es el objetivo de Milo Yiannopoulos. Teniendo esta figura clara, teniendo su rol claro, podemos ir a buscar el último componente de la campaña de Trump, el último componente de la estrategia de Steve Bannon. El arma definitiva. Si yo les digo Cambridge Analytica, ¿qué se les viene a la cabeza? El escándalo relacionado con Facebook de las elecciones de 2016. Exacto. Fer, la imagen, por favor.
Esa no, ese es el video. Technology journalism No is importa, sick, podemos obviarla. but I have the La cure. va a ser únicamente On the importante más 27th of adelante. Era- October, join me for De Breitbart hecho, Tech, no la the mostremos. launch of an entirely new kind of technology website. No sé si se Readers está are getting escuchando de sick nuevo of el being video called encima de esto. trolls, harassers, misogynists, Bien. Bannon ya tenía un ejército, como vimos, y tenía una cara visible, pero le faltaban armas de precisión. Robert Mercer era el billonario en términos yanquis que financiaba Breitbart News. Y Bannon le va a pedir un nuevo favor. Fúndame una empresa de Big Data, de análisis de datos. Básicamente, Cambridge Analytica. ¿Qué va a hacer esta empresa? Bueno, va a recolectar datos psicográficos, es decir, de personalidad de 87 millones de usuarios estadounidenses en Facebook, en primera instancia, y después de otros usuarios, por ejemplo en la Argentina, inmediatamente después, para la campaña de Mauricio Macri, información que sabemos fehacientemente porque en el juicio en Inglaterra contra Cambridge Analytica, su fundador tuvo que hablar y reconoció que afectó y trabajó sobre las elecciones que gana Mauricio Macri. Entonces, pero va a recolectar todos estos datos de usuarios estadounidenses y los va a ordenar en la escala Ocean. La escala Ocean es de openness, apertura, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Es decir, qué tan abierto estás a nuevas oportunidades, qué tanto conciencia social tenés o qué tanto te importa el resto, qué tan abierto sos, qué tanto hablas para afuera, qué tan extrovertido sos, qué tan amable sos con el resto en tu grado de comunicación y tu neuroticismo, es decir, qué tanto te afectan las emociones. En esa escala lo que va a hacer es sacar un puntaje de cada uno de los valores para los usuarios y a partir de ahí se va a construir una campaña específica para cada uno de aquellos usuarios. La campaña de Trump deja de ser propaganda clásica, es decir, agarro un mensaje y lo paso por altavoces, por donde sea, que le llegue a todo el mundo y que lo reciba quien pueda, con todas las herramientas que conocemos para que el mensaje sea efectivo, sino que pasa a ser cirugía, pasa a ser microtargeting. ¿En qué sentido? Manu, a vos te importan mucho los animales, ¿verdad? Ponele que sí. 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 A vos te importan mucho los animales. Recontra. Bueno, entonces a vos te van a contar, te va a aparecer un video de Trump hablando de que los inmigrantes haitianos se están comiendo las mascotas en Springfield, Ohio. Ya lo voté. Ya lo votaste. Valen, vos estás completamente en contra de Vos estás muy preocupada por el desempleo y porque falta trabajo. Entonces va a aparecerte un video a vos diciendo que Trump es el presidente de la política industrial. Y yo, que estoy completamente a favor de la inmigración y que estoy reabierto, me van a aparecer videos de Trump hablando de cómo la inmigración buena es la que tenemos que recibir. Mientras que a Emi, ponele que está en el back, podría decir yo odio la inmigración en general, no quiero nada, a ella le va a llegar un mensaje diciendo que Trump va a prohibir la información. Es gracioso porque es chilena. Va a salirle un video diciendo que está plenamente prohibida la inmigración. Entonces a cada uno nos van a hacer un mensaje contrapuesto, diferente y específico para cada uno de nosotros para ver, para que votemos a Trump. De golpe es el candidato de todo y de nada a la vez. Entonces, Bannon aprendió de biosfera que al igual que el Partido Demócrata, los sistemas cerrados colapsan desde adentro. No tumbás a Hillary con republicanismo, lo tumbás desde el Partido Demócrata, lo tumbás desde el New York Times. De los foros aprendió que Internet vive y que en esa vida está el fuego político de la juventud y de los marginados. Y que organiza también. Y que se organiza. Y con Breitbart aprendió cómo hablarles. Yo estuve esperando para cerrar con esto, porque podríamos haber hecho una columna sobre la posverdad de 2 minutos donde yo solamente les cuento esta historia y explicábamos todo, pero ahora, Fer, sí vamos a la imagen que estábamos viendo recién, la que tiene Cambridge Analytica y a Trump con Bannon. Vamos a ver al hombre que está a la izquierda. Ese señor tan pintón que tenemos ahí es John McCain. En julio de 2015, plena interna demócrata, Trump se va a pelear fuerte con John McCain, que había sido el candidato republicano que perdió con Obama en 2008. Es decir, era la reta. Ahora sí, este es la reta del Partido Demócrata, ¿no? Trump se está peleando con él. ¿Quién es John McCain? Perdón, no. Trump va a decir en cámara que John McCain no era un héroe porque lo habían capturado.
¿Cómo? ¿Quién es John McCain? Bueno, McCain había pasado 5 años y medio en cautiverio en Vietnam, siendo torturado, y le habían ofrecido su libertad por distintas razones del Vietcong, pero él decidió quedarse a ser torturado durante 5 años y medio para acompañar a sus compañeros a quienes no le iban a dar la libertad. Eso en Argentina, en la China, en Vietnam, en Estados Unidos, donde quieras, para ese país es un héroe. No hay con qué darle. A alguien que está dispuesto a sufrir 5 años y medio de corrido para no abandonar a los suyos es un héroe con todas las letras, independientemente del motivo por el que lo esté haciendo, ideológico, político, lo que fuese detrás. Y Trump dice que no era un héroe porque no, a mis héroes no los capturan. Lo que los capturan son perdedores. Todo el establishment ahí la va a pudrir y era el fin para Trump. John Spicer, vocero del Partido Republicano en ese entonces, dice que no hay lugar en nuestro partido ni en nuestro país para comentarios que ofendan a quienes los han servido con honor. Trump pasa a estar en la lista negra bipartisana. De golpe, listo, ya está, nos sacamos el quilombo del outsider de encima, Clinton Cash pasó, no hay ningún problema, listo, Trump se pegó un tiro en el pie y perdió. Todo el mundo estaba esperando una disculpa, un recule y una derrota final de parte de la campaña de Trump. Pero él va a ir a la tele, se va a parar enfrente de la cámara y va a decir textualmente: considero un héroe a todo aquel que ha sido hecho un prisionero. ¿Cómo, perdón? Pero, Donald, dijiste la semana pasada que... No, yo jamás dije eso. Pero acá está el video, yo no dije eso. Vos me lo editaste, vos estás haciéndome querer quedar porque servís al Partido Demócrata. Los periodistas le dan a la gente una sensación de frustración, como dice el presidente. Adorni es un tipo honesto que el periodismo está ensuciando. Yo no dije que McCain no era un héroe. Es el proof of concept definitivo de la posverdad. Y es que no era que la verdad ya no importaba, era algo mucho más profundo. Era que el contrato social que definía qué se podía decir y qué no había sido sistemáticamente roto durante años por Bannon desde Breitbart. McCain fue sencillamente el momento en que se quedó expuesto a la luz que el sistema ya estaba roto. El camino de 2016 estaba completamente abierto y Trump ganaría la elección a base de mentiras y a base de decir cosas como que él era el único candidato en la historia de la humanidad que podía ir por la Quinta Avenida, sacar una pistola, pegarle un tiro a una persona cualquiera y que aún así la gente lo votaría. Dicho hecho, después trató de hacer un golpe de Estado, se confirmó que tenía causas por violación, hizo todo tipo de crímenes, está condenado e igual así la gente lo vota. O sea, en eso no mentía. Trump gana las elecciones y su amigo Steve Bannon está eufórico. Y dice, soy un fenómeno, lo metí yo acá, puse un presidente por Twitter, como dice el gordo Dan. Estaba como loco y agarró y empezó a ir a todos los medios a hacer exactamente lo que un monje negro jamás debería hacer. Lo que Santiago Caputo no hace. Empieza a ir a todos lados contando, esta es mi estrategia, yo gané, soy yo, posta, miren, hicimos esto y aquello, somos nosotros, es el equipo de Breitbart el que puso a Trump de presidente. Y Trump, que es el rey y que jamás puede tolerar que le saquen el estrellato, lo echa a la mierda porque dice... Lo limpió. Lo limpió, lo mandó. Ni le da la chance de charlar, de defenderse de nada, lo echa y punto. Y Bannon se va a recorrer Europa. Se va a juntar con Marine Le Pen, la heredera al trono de la Francia de Vichy, y va a encontrar su verdadero llamado: construir la internacional fascista. La internacional fascista en el sentido que era la internacional comunista, ¿no? La idea política de que el comunismo solamente iba a funcionar si todos eran comunistas. Entonces, que había que disolver las fronteras, que había que juntar todo. ¿En qué sentido es eso? Bueno, que para el amigo Bannon había que poner un Trump en todo país importante que lo pudiese recibir. Dicho y hecho con Matteo Salvini, dicho y hecho con Marine Le Pen. ¿Cómo se llamaba el primer ministro de Inglaterra? Que me estoy olvidando el nombre. Boris Johnson. Boris Johnson, no me estaba por salir. Un Boris Johnson, un Víctor Orbán, un Javier Milei. Bannon empieza a construir eso. Hasta 2017, cuando esto sucede, podríamos haber dicho que Bannon era sencillamente un operador, era solamente un tipo que lo que hacía era comunicar y ganar elecciones. A partir de acá la cosa cambia, el tema se vuelve plenamente ideológico. Bannon pasa de una búsqueda de ser el mejor a un mandato divino.
Nunca va a volver al gobierno, pero va a ser clave para él en la difusión de los eventos del 6 de enero, el January 6, el intento de golpe de Estado del Capitolio que ensaya Trump cuando pierde las elecciones frente a Biden. Como con su podcast El War Room, el cuarto de guerra. Allí Bannon va a encargarse de decir que la elección fue robada, va a llamar al golpe de Estado, va a estar en vivo mientras se están dando la toma del Capitolio y va a terminar siendo condenado a 2 años de prisión, de los cuales solamente cumple 6 meses en 2024, por desacato, es decir, desobediencia al Congreso de la Nación y por incitar a un golpe de Estado. Les quiero leer muy velozmente antes de terminar una cosa un textual que copié del War Room del 2 de mayo, es decir, después del Día del Trabajador, del May Day, como le dicen en Estados Unidos y en Europa, del podcast de Bannon que sigue plenamente vigente. Aquella imagen que vimos que hablaba de que no hay conspiraciones pero tampoco hay coincidencias, eso es una captura del War Room. Ese es el fondo del War Room. Quiero hablar del 1 de mayo. Realmente hay que ver la señal, no el ruido. Los demócratas siempre van a tratar de ponerle una cara linda a sus ideas para engañar a la gente y hacerla creer que son gente común buscando soluciones. La realidad del Partido Demócrata moderno es que son un partido neomarxista yihadista que está únicamente enfocado en la destrucción de esta nación. Punto final. Lo vimos en el ilegítimo régimen Biden, que se robó una elección para expulsar a un presidente nacionalista y populista para permitir el ingreso de entre 15 y 25 millones de invasores alienígenas y ahora impedir su deportación. Esto es a lo que nos enfrentamos, incluso antes de los errores de Trump. Esta es nuestra lucha. La lucha por nuestro país es la lucha entre todas las tradiciones de Occidente, que nos han legado Atenas, Jerusalén y Roma, que forman la civilización occidental contra estos demonios sin Dios, estos demonios ateos. Alguien me mandó un mensaje diciéndome, esta gente suena como demonios. Eso es porque son demonios. Suenan como demonios porque eso es lo que son. Las demostraciones de ayer, del 1 de mayo, son demostraciones de sus intenciones, tratando de instalar un feriado comunista en nuestro país de la misma forma en que instalaron la celebración del cumpleaños de Lenin en todas las escuelas con la mentira del Día de la Tierra. El cumpleaños de Lenin es el 22 de abril, que es el mismo día del Día de la Tierra, y el mundo Bannon piensa que es el festejo de cumple de Lenin disfrazado. Y que en Estados Unidos se festeja el Día del Trabajo, no el Día del Trabajador, que no es el 1 de mayo. Y hubo protestas muy importantes contra Trump el 1 de mayo, que es un feriado, como bien dicen acá, originalmente comunista. Y esto es nuestra responsabilidad, dice Bannon, por no combatirlos con fuego. For not taking the torch to them, por no llevar una antorcha contra ellos. Vamos a la próxima imagen, Fer, por favor, y ya para cerrar vamos a hablar rápidamente de la nueva catedral. La catedral es un concepto de Curtis Yarvin que básicamente dice que hay una suerte de deep state cultural que existe en el fondo de todo que nadie puede ver. Es básicamente la conjunción de los billonarios progresistas, de la academia y de las empresas con, como se dice, fotos de perfil de arcoíris durante el mes de junio, que tratan de dominar el mundo para convertirnos a todos en comunistas. Esa es la idea de Curtis Yarvin, que hay un establishment woke que no se puede ver que afecta a todo. Entonces Bannon lo que va a hacer es que él es solamente uno de los integrantes, él es solamente el comunicador de la nueva catedral, del iluminismo oscuro, como les gusta llamarlos a ellos. Hubo otros que construyeron las importantísimas estructuras institucionales. Y es imposible de lograr todo esto, ganar una elección presidencial, no solo una, sino 2 veces, con un candidato como Trump sin infraestructura. Vamos a ver así a la última imagen, Fer, y vamos a hablar un poquitito de 3 hombres. Vamos a hablar de Stephen Miller, vamos a hablar de Leonard Leo y vamos a hablar del ya conocidísimo Peter Thiel. Stephen Miller es el zar de la frontera. Bannon lo conoció en tiempos de Breitbart, cuando Miller era asistente del senador Jeff Sessions, y el rol de Miller era mandarle sitios de supremacía blanca a los editores de Breitbart News para que de ahí sacaran su línea política y escribiesen artículos. En Trump 1.0 fue el arquitecto de políticas migratorias más duras: el travel ban, la separación de familias, la reducción de refugiados. Cuando Trump perdió en 2020, él no se puso un podcast como Bannon ni se fue a recorrer Europa, no. Él fundó America First Legal. Es como nuestro CELS, pero del mal y estadounidense. Es una organización legal que lo que hace es litigar, demandar y agotar hasta que las empresas cedan y se saquen la foto de perfil del arco iris
durante el mes de Pride. Básicamente pelea contra el wokeismo en las distintas instancias en las que puede. Es hoy en día el segundo hombre más poderoso del equipo de Trump y está detrás de todas las políticas de ICE. El otro hombre que tenemos es probablemente la persona más importante de toda la derecha mundial, en gran medida. Él es Leonard Leo. Si Bannon se encarga de la conversación pública y Miller del poder ejecutivo, Leonard Leo se encarga del poder judicial. Desde los 90 viene construyendo la ruta conservadora hacia la Corte Suprema. Identifica estudiantes prometedores, los conecta con su organización, los financia y los ubica en pasantías estratégicas para luego convertirlos en jueces federales, lo cual ya significa un montón de poder, pero que además es un requisito excluyente para convertirse en juez de la Corte Suprema. Entonces, ¿esto funciona? ¿Esta pipeline? Bueno, 6 de 9 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos en este momento tienen vínculos directos con la red de Leonard Leo. 6 de 9. Trump nunca elige a sus jueces. Leo le trae una lista y Trump la firma sin preguntar. Esta fue la dinámica durante todo su gobierno. Cuando Roe v. Wade, el caso jurisprudencial que hacía en el sistema estadounidense, la jurisprudencia es más importante que la ley para ver qué es legal, es decir, el fallo de un juez tiene rango altísimo, el fallo de la Corte. Básicamente era un juicio donde se determinó que la ley nacional respecto al aborto es más importante que la ley estatal respecto al aborto. Bueno, esto cayó en 2022 después de 50 años de jurisprudencia, a mano de los 6 jueces de la Corte de Leonard Leo. Y el último es Peter Thiel, que ya lo conocemos todos. Pero yo les quiero contar un par de cositas rápidas que no les contó el resto de editorialistas que hablaron de él. Peter Thiel se crió en la Sudáfrica del apartheid, pero para su familia eso era demasiado woke y tenían que ir a buscar algo un poco más hardcore. Así que se fueron a vivir a la ciudad de Swakopmund, en lo que hoy es Namibia, que en esa época era abiertamente pro-nazi. La gente se saludaba con el saludo romano, y el cumpleaños de Hitler era un feriado, a ese nivel. En las fechas patrias, que eran fechas alemanas, se colgaban grandes banderas con esvásticas de los edificios municipales, de los cuales no podemos mostrar imágenes acá porque YouTube nos censura. Grandes banderas con esvásticas de las iglesias, de las estructuras municipales en general. Peter Thiel no estudió nada relacionado a la tecnología. Él es abogado en Stanford, la universidad más progresista de Estados Unidos. La Universidad de San Francisco, la Universidad de Silicon Valley. Va a ser un inversor de los primeros en Facebook, que es el personaje de Wallace Langham en The Social Network, la gran película de Fincher. Y aparte es el fundador de la PayPal Mafia, que ya todos sabemos, esa parte la escuchamos. Lo que me interesa es que en Stanford, adivinen a quién conoce. Adivinen. Elon Musk. Conoce a Leonard Leo, quien lo conecta con su organización, lo financia y lo pone en un clerkship estratégico para llevarlo a la Corte Suprema. Peter Thiel eventualmente decide ir por el camino del sector privado, pero va por ese mismo camino. ¿Y cuál es la empresa de Peter Thiel además de PayPal, que todos conocemos? Palantir. Palantir, una empresa de vigilancia y de armas. ¿Que quién usa? Volví a poner la imagen, Fer. Leonard Leo financia y lleva al poder a Peter Thiel, que después va a desarrollar las armas que va a permitir que Stephen Miller aplique sus políticas migratorias, que a su vez va a permitir cambiar la demografía y el funcionamiento interno de Estados Unidos vía ICE y vía ciertas líneas del Ejecutivo para que Leonard Leo pueda seguir metiendo jueces, para que Peter Thiel pueda seguir haciendo plata y armas, y así se retroalimentan. Mientras que Steve Bannon es quien se encarga de que el público esté de acuerdo con lo que están haciendo estos tres. Lo que Bannon entendió antes que nadie es que ganar una elección no alcanza. Necesitas el ejército digital para ganarla. Necesitas los medios para sostener la narrativa, la estructura legal para defenderte y aguantar las demandas, y el poder judicial para que tus políticas sobrevivan a tu gobierno. El movimiento que Bannon inició con un blog de derecha y unos gamers furiosos terminó siendo un proyecto de captura total del estado más importante del mundo. Parece que lo que mucha gente se llevó del ciclo Milei en general es que necesitamos un señor enojado gritando barbaridades
en televisión. Elegimos acá contar la historia de Bannon para que se evidencie que ahí no está el foco, que es un único componente, que sin una visión estructural de cómo construir un país nuevo, no vamos a llegar a nada por más que tengamos una comunicación explícita, excelente y estratégica. No nos quedemos con el neón, vayamos al hierro, que es la única forma de derrumbar las estructuras. Muchas gracias. Bueno. Fue larguísimo, les pido disculpas por todo lo que tardó, pero me parecía súper importante hablar un poquitito de esto y era la única forma de llegar a explicar verdaderamente cómo funciona la política estadounidense, era repasarlo. Me pasé un poquitito del tiempo que tenía, les pido perdón. Pero en cualquier caso ahora vamos a la parte divertida y vamos a ir a lo que todos vinimos a ver. Como dijo Ciro al principio del chat, vamos a escuchar al ruso hablar un poquitito de Metal Gear. Vamos a hablar finalmente de Metal Gear. Este es mi momento. Este es tu momento, amigo. Bueno, vamos a hablar un poco de Metal Gear Solid, que para el que no sepa quizás lo que es básicamente una saga de videojuegos, es de las más aclamadas de la historia, tiene una base de fans enorme, muy dedicados. Particularmente vamos a estar hablando de este, que es el segundo juego. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante hablar de esto? Básicamente, este juego que tenemos acá es el que predijo la posverdad y la muerte del significado. Ahora vamos a llegar a eso. Primero, me gustaría explicar un poco de qué se trata Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, tanto la franquicia como el primer juego. Metal Gear es una saga de juegos de acción y de sigilo muy influenciada por lo que es el cine de acción de los 80, así medio como cutre, ubican como películas tipo Arma Letal. Exageradas de espías. Claro, Arma Letal, Escape de Nueva York, por toda esa corriente estética. Y el autor intelectual de la saga es Hideo Kojima, que es un señor japonés que desarrolla videojuegos. La Ahora, cabra. Sí, la cabra. Ahora es más conocido quizás por su estatus de celebridad, digamos, es amigo de, ¿cómo se llama? Perdón, de Guillermo del Toro. Se saca fotos con famosos de Hollywood, se hizo... Gran tuitero. Gran tuitero, a eso iba a llegar, que se hizo muy viral cuando se estrenó el Eternauta acá por un posteo en japonés diciendo, no, esta serie está buenísima, me encanta. Bueno, ese es Kojima. Kojima llegó a la fama mundial por desarrollar la saga de Metal Gear. ¿De qué se trata el primer juego? Que es muy importante para lo que después va a plantear el segundo. El Metal Gear original va sobre un agente retirado de operaciones especiales que es contactado por el gobierno de Estados Unidos para resolver un conflicto. Resulta que en la época de la Guerra Fría, en un marco de negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos por el desarme nuclear, hay una célula de terroristas que toma una base en Alaska que estaba dedicada a deshacerse de materiales nucleares y les demandan al gobierno de Estados Unidos que cumplan con sus pedidos, porque si no van a llevar a cabo un ataque nuclear. Este es como el briefing de la misión que le dan a Snake al principio del juego, pero es algo que se tumba rápidamente, porque a medida avanza la narrativa nos vamos dando cuenta que hay agentes dobles, que hay personajes que actúan de acuerdo a intereses personales, que el gobierno nos está ocultando información. Todo esto se va degenerando y degenerando y degenerando y termina en el clímax de la historia con Snake, que es el nombre del protagonista, Solid Snake, luchando contra el malo arriba de un Metal Gear. ¿Qué es un Metal Gear? Que es lo que da nombre a la saga. Es básicamente un mecha de anime, es un robot bípedo con la capacidad de lanzar cabezas nucleares. Tremendo. Sí, después van a hacer cosas más locas todavía en los otros juegos, pero no importa. Cuestión que esta es la trama del primer Metal Gear. ¿Qué pasa? A pesar de todo esto que les cuento, el juego tiene un mensaje muy antibélico. De hecho, la última cinemática cierra con un mensaje pro desarme nuclear, ¿no? Pero esto, en el momento, la gente no lo terminó de comprender. Quizás, y muy probablemente se deba a que el juego era demasiado revolucionario para la época. Pensemos que el primer Metal Gear salió en el año 98. Y además de todo esto que yo les cuento, el juego tenía una trama complicadísima, estaba
experimentando con romper la cuarta pared en los videojuegos, traía el lenguaje del cine, que era algo que no se había hecho hasta entonces. Entonces era un juego como bastante rebuscado y complejo para la época, y es normal que la gente se quedara, en lugar de con esta trama más simbólica sobre la guerra y sobre las armas nucleares, se quedaron con la acción espectacular que tenía el juego y con esta idea de que Solid Snake era como el héroe de acción perfecto, a lo Rambo. Y esto es algo que resonó mucho con Kojima a la hora de tener que desarrollar la secuela. O sea, lo tomaron como un Nathan Drake. Claro, es como el mismo se va a quedar con esta idea a la hora de tener que empezar a desarrollar la secuela. Y también va a empezar a dialogar consigo mismo sobre, bueno, ¿qué es hacer una secuela? ¿Qué es lo que quiero contar con esta obra? ¿Dónde quiero llegar? Saltamos un poco en el tiempo, al año 2000, advenimiento del nuevo milenio, sale la PlayStation 2. Brevemente después, se anuncia el desarrollo de la secuela de Metal Gear Solid. Bien. Tengamos en cuenta que el salto técnico, sobre todo de lo que fue la Play 1 a la Play 2, fue gigante. En la Play 1 teníamos básicamente polígonos y de pronto teníamos expresiones faciales, clima dinámico. Entonces, la mejora técnica daba un montón de potencial a los nuevos videojuegos que iban a salir en la consola. Entonces, la noticia de que de que va a salir una secuela de Metal Gear explota completamente la comunidad de gamers porque ya se había convertido en un fenómeno de masas. Entonces todo el mundo iba con esta expectativa de increíble, loco, vamos a jugar el nuevo Metal Gear en la nueva consola con todas las potencias gráficas y técnicas. Va a ser como una especie de expectativa que se fue generando alrededor del lanzamiento. Bueno, la secuela sale y en un principio parecía ser todo lo que las expectativas de los fans estaban aclamando. El juego arranca, Snake ahora trabajando como un agente individual, descubre que los Marines de Estados Unidos están desarrollando un nuevo modelo del Metal Gear y se propone desenmascarar esta operación. Pero, acto seguido, uno de los antagonistas roba el nuevo modelo de Metal Gear, hunde el barco que lo estaba transportando, genera una explosión en la cual Snake muere. Esto para la época fue, hoy ya todo el mundo lo sabe, pero en su momento fue un giro tremendo porque en ningún lado se hablaba de la muerte de Snake. No estaba planteado en ningún momento. Claro, el marketing del juego te había indicado que vos ibas a jugar como Snake todo el juego. Veamos acá, tenemos la caja. Este es Snake. En las demos parecía todo que indicar que iba a ser una historia sobre Snake. En el tráiler, ningún lado aparecía esto. Y luego de esto hay un salto temporal en el juego, 2 años adelante. En el mismo lugar donde se dio este incidente se pone una planta de descontaminación de petróleo debido al accidente. Y resulta que en una visita rutinaria del presidente es secuestrado por otra célula de terroristas que no tiene nada que ver. Y entonces aparece el nuevo protagonista, que se llama Raiden, que es reclutado por el gobierno. Y le dicen, bueno, loco, tenés que ir a rescatar al presidente. Acá ya aparece un primer momento de conflicto entre la expectativa de los jugadores y lo que el juego nos vino a plantear. Ahora sí te pido, Fer, mostremos la siguiente imagen. ¿Qué pasa? Para colmo, Raiden representaba todo lo contrario a Snake. Es todo lo que él no era. Si Snake representaba este héroe de acción definitivo, varonil, estoico, seductor, Raiden es un personaje con rasgos mucho más andróginos, es inseguro. Tremendo twincazo. Claro, un twincardo de aquellos. Sí, mírenlo qué lindo que es. Cuestión. Está todo Si Snake... Eso está en el juego, ¿no? Todo el tiempo va con el rosa radioactivo hacia los cachetes. A ver, el rosa radioactivo no está, pero hay eventos bastante graciosos que cuestionan la masculinidad de Raiden. Okay. Si Snake era un veterano de guerra, Raiden fue entrenado con simulaciones en realidad virtual. Es un recluta, no tiene nada que ver con el perfil de Snake. Bien. El juego... en el exacto mismo momento, eso estuvo muy bueno. Sí. ¿En serio? Sí, bueno. sí. La trama del juego avanza y de vuelta nos empezamos a encontrar con inconsistencias. Raiden se ve superado por la misión, dice, loco, yo no estoy preparado para esto y quiere abandonarlo. Todo el tiempo se cuestiona su capacidad,
Se nota que nuestros aliados nos están ocultando información hasta que nos parece que nos boludean. Y también cuando Raiden se cruza con los antagonistas del juego, con los terroristas, ellos se ven decepcionados porque esperaban encontrar a Snake en lugar de él. Entonces, el juego se nos está riendo en la cara constantemente. Y todo el tiempo se nos está recordando el placer que se nos negó al no poder jugar como Snake. Pero esto se vuelve incluso peor porque después resulta que Snake estaba vivo. Tremendo. Pará. Entonces, el juego pone al personaje, a los villanos y a vos, jugador, en el mismo lugar. Sí. ¿Por qué no está Snake, básicamente? ¿Por qué no está Snake? Pero incluso al demostrarnos que Snake estaba vivo, es un recordatorio constante de esto, el placer que se nos niega como jugadores. Y lo peor de todo es que Raiden no se da cuenta que ese es Snake. O sea, hasta se come ese boludeo. Y esto ya genera una desconexión entre avatar y jugador. Estamos completamente disociados de Raiden. Lo único que nos conecta, tanto al avatar como al jugador, es ese deseo de ser Snake, de interpretar al soldado legendario, Okay. de llegar a ponerse en sus zapatos. Bien. Y ahora vamos a lo interesante, que es donde entra en juego la trama. Avanzamos un poco en el juego, llegamos a dar con el presidente, y el presidente nos cuenta que todo lo que se nos dijo sobre la misión era una farsa. Él decidió colaborar con los terroristas, que en realidad están enemistados con otros antagonistas que no se nos habían revelado hasta este momento, que son quienes estaban detrás de la misión de Raiden, que se llaman los Patriots. Y los Patriots estaban utilizando esta instalación para el desarrollo de un nuevo arma que superara este modelo de Metal Gear que los terroristas quisieron secuestrar. Este arma que van a desarrollar los Patriots es una inteligencia artificial que va a llevar a cabo el objetivo que tienen los Patriots. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es controlar los memes. Puede haber más de uno. El gato de Kevin Hart me rompe. Todas las veces el gato de Kevin Hart me destruye. En algún momento tenemos que pasar el video en general. Debe haber alguno que esté confundido en este momento y dirá, ¿para qué quieren controlar al gato de Kevin Hart? Los Patriots. Bueno, primero los Patriots, ¿qué son? Los Patriots vienen a representar este Deep State del que hablaba Luis antes en el lore del Metal Gear. Son una sociedad secreta que controla los Estados Unidos. Controlan las elecciones, controlan los medios, controlan el aparato militar, los recursos, controlan básicamente el país. Pero los Patriots no tienen el control de absolutamente todo. Sobre todo si tenemos en cuenta la información digital. Y ahí es donde vamos a los memes. ¿Por qué? ¿Qué son los memes en definitiva? Los memes, como dice Luis, que no sé si es una frase de él, pero me parece que va calada, son el ADN del alma. Es una frase del Metal Gear. ¿En serio? Bueno, evidentemente no recuerdo esa parte. Creo que en el 2 no está, porque lo jugué hace un mes. Y no soy un Yo desastre. recuerdo Lo haberlo visto estudiaste. en... No, lo sacaste de YouTube. Eso no hay chance que esté Yo lo el vi en juego. un video de YouTube, pero era... Bueno. Se decía dentro de cosas, pero The DNA of the Soul. Bueno, viene dice con esa voz. como anillo al dedo. Vamos, por favor, Fer, a la próxima diapositiva, porque vamos a hablar del término de los memes. ¿De dónde sale esta idea del ADN del alma? El término no se crea necesariamente, pero sí aparece en el libro de Richard Dawkins, conocido como El gen egoísta. Este libro, que sale aproximadamente en el año 86, nos va a decir que, al igual que el gen, el gene o el gen, el meme o el meme es una unidad informativa. Dawkins acuñó el concepto del meme como una unidad de información cultural. A ver si podemos conseguir la imagen. No hay problema. Yo sigo Podemos hacer una mientras tanto. pequeña pausa mientras Sí. lo busca para tener el coso. Y yo les voy a recordar absolutamente todos, no importa que no esté ponchado, Manu, hacemos como el lip sync de lo que digo yo. Entonces, básicamente lo que vamos... Creo que ya tenemos la imagen igual. así que- Rapidísimo. Denle like al vivo, por favor, suscríbanse a la cuenta de Soda. Necesitamos que este canal crezca y va a crecer únicamente de tu mano. Vos con tu trackpad o tu mouse, dándole clic al botón de suscribir, dándole al pulgarcito de arriba y activando la campanita, nos vas a ayudar a poder seguir haciendo este programa todo el tiempo. Gracias, de paso, antes de seguir con tu columna, Manu, a Soda por la oportunidad de estar acá otro año y por este estudio tan lindo que estamos estrenando el día de hoy. Sí. Bien, ¿tenemos la imagen?
Ahí está. Bueno, ya explicamos el meme como pariente del término del gen, como una unidad de transmisión, en lugar de natural, de transmisión informativa o cultural. Por el otro lado está la etimología de la palabra, que se despega de la figura lingüística de la mímesis, como dice ahí. La mímesis, que es lo que es replicado, lo que se copia. Bien, traje un par de citas más para ampliar este concepto. A ver si lo podemos poner como que se lea para el público, si no sigo no hay problema. Que es de este libro, Tecnosis, que recomiendo mucho y que usé para armar la columna. No me voy a poner a explicar necesariamente de qué trata el libro, porque es un poco complejo, pero sí voy a citar una parte del prólogo que creo que está relacionado con lo que se trata en el libro, que dice: Davis establece en este libro que la historia de los medios tecnológicos, desde los jeroglíficos hasta el código informático, es en sí misma indisociable de los intercambios con algo de otro mundo, algo divino. La tecnología es la religión por otros medios. De eso se trata más o menos el libro. Hay una cita que dice lo siguiente sobre el término. El meme puede ser identificado como el equivalente mental de un gen, una idea o comportamiento aprendido que busca propagarse en el competitivo ambiente de la cultura. Y después traje otra frase hablando de este libro, si lo podemos poner mejor, si no, no importa. Ahí está, volvamos para atrás. Ahí está.